Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Como siempre, necesitamos recordar en una forma posicionarnos para ayudarnos a entender un poco más cómo en dónde estamos ubicados. Estuvimos un tiempo estudiando el curso de evangelismo, ¿sí? Y tuvimos que suspender esta serie, pero hoy la retomamos, esta serie, siendo parte de la Gran Comisión, ¿sí? Hace 2 meses y pico, más o menos, cubrimos el capítulo 23, donde, para recordarles un poco, donde el apóstol Pablo fue rescatado de una manera sobrenaturalmente por el comandante Claudio Lisias, ¿se acuerdan? En un momento que su vida precisamente estaba corriendo peligro. Entonces Pablo está en el cuartel esperando el próximo paso cuando de repente su sobrino de Pablo, ¿sí?, va al comandante y le informa que hay un complot que se ha preparado para matar a Pablo. Que hay más de 40 judíos radicales que precisamente han hecho un voto, ¿se acuerdan?, de no comer, de no tomar nada, como un ayuno, hasta haber matado a Pablo, ¿sí? Dios movió el corazón del comandante y él manda hacer un batallón de 470 soldados que vayan y acompañen a Pablo, ¿sí?, para llegar al gobernador Félix. Entonces le entregaron una carta al comandante informando qué es lo que ocurrió y por qué está siendo Pablo trasladado al cuartel donde está este gobernador Félix, ¿sí? La primera defensa que el apóstol Pablo tuvo que hacer en este caso fue frente a unos judíos radicales que eventualmente se amotinaron precisamente para quitarle la vida. Luego el comandante se lo llevó y lo vuelve a regresar al Sanedrín y Pablo tiene que hacer una segunda defensa allí en su caso. De ahí se armó un alboroto cuando los judíos, en este caso los fariseos, saduceos, empezaron a tener problemas doctrinales, que sí, que hay resurrección, que no hay resurrección, y se arma ahí una revuelta entre ellos mismos que tienen que sacar otra vez al apóstol Pablo. Bueno, a Pablo lo tienen que sacar cargando, ¿por qué? Porque ya también se lo estaban queriendo linchar, ¿no? Y hubo que llevarse a Pablo otra vez al cuartel. Ahora él es ante el gobernador Félix. Pablo va a hacer una tercera defensa con este gobernador y en el capítulo 24, que lo vamos a ver para la próxima semana, que lo vamos a ver hoy, él empieza a hacer otra defensa y el capítulo 25 él hace una cuarta defensa, que esa sí la vamos a ver para la próxima semana, ante este gobernador Festo, que había quedado en lugar de Félix. Él hace su quinta defensa ante el rey Agripa II, de manera que nosotros podemos ver que Pablo vivió continuamente bajo una acusación todo el tiempo y su práctica era usualmente no defenderse. Muchas veces, a menos que cuando se defendiera él tenía que exponer el evangelio, pero que defenderse por su propia vida nunca lo hizo, siempre guardó silencio. Y cuando lo hizo en la defensa, fue en la defensa de la fe del evangelio de Jesucristo, que es el único lugar donde podemos ver que hay una defensa más contundente del apóstol Pablo cuando se refiere a todo esto. Yo le invito a que vaya abriendo su Biblia en el capítulo 24 del libro de los Hechos, ¿sí? ¿Por qué yo les digo que el apóstol Pablo no hacía defensa de su propia vida? ¿Por qué guardaba silencio, no? Porque entendemos que el único lugar donde los veredictos tienen peso real y verdadero es en esa corte que no está aquí abajo, ¿no? Nosotros vivimos
en este lugar donde si te dicen algo, ¿qué haces? Te defiendes. O guardas silencio, hermano. Te echaron basura fuera de tu casa y tú dices, oh, gracias Dios, porque hoy puedo barrer aquí mi banqueta. ¿Sí están así? No, tratan de averiguar si tienen cámaras de vigilancia. Van a ver, retrocédele, regrésale para ver quién fue el que me aventó basura. Y Pablo no hacía eso. Pablo sabía que había un lugar donde los veredictos tienen un peso real, y es en la Suprema Corte Celestial, hermanos. Aquí en la tierra no. Las acusaciones contra Pablo fueron muy similares a las acusaciones que hicieron contra el Señor Jesús en múltiples ocasiones. Por ejemplo, lo acusaban a Pablo de dos cosas, tanto también a Jesús lo acusaban de esas dos cosas también, que violaban la ley del gobierno, en el caso de Jesús, que él no pagaba impuestos, ¿no? Que él se saltaba estos tributos, y entonces dijo, no, yo los pago, ¿no? Y los pagaba. Incluso en una ocasión le dice a Pedro, ve a pescar, y cuando pesques el pez lo hables y vas a sacar la moneda, y por ahí pagas tu impuesto y el mío. Y a lo mejor de todos los discípulos pudieron pagar el impuesto, ¿no? Pablo también no era el caso, porque también él tenía esas obligaciones. También lo acusaban que violaba la ley judaica. Y Jesús dijo, yo no he venido a quebrantarla. No he venido a abolir la ley, sino a cumplir la ley. Pablo también dijo, oigan, si yo soy judío de judíos, o sea, si yo soy fariseo de fariseos, yo debo de cumplir la ley. Incluso cuando yo venía a hacer un voto nazareno acá a la iglesia, bueno, al templo, se me alborotó todo esto porque yo respeto la ley también judaica, ¿no? Así es que todas esas acusaciones se debieron precisamente a que en realidad no tenían coraje contra Jesús ni contra Pablo porque ellos violaban la ley romana o la ley judaica, sino más bien porque el evangelio se estaba expandiendo. Se enojaban porque Jesús hacía milagros. De Pablo se enojaba porque él les decía lo que la revelación de Jesús y lo que Moisés y Abraham decía que ellos no cumplían. Y hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y algo que enfáticamente he entendido que decía Jesús refiriéndose a los fariseos, ¿no? Él les decía, miren, hagan lo que les dicen ellos que hagan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener bien claro la razón por la que Pablo y Jesús, como su modelo de Pablo que fue Jesús, nunca se sintieron atemorizados ante las acusaciones del pueblo, incluso hasta el gobierno romano. Es porque cuando un hombre precisamente está anclado en Dios, no hay manera de intimidarlo, hermanos. El ancla del Señor sostiene a los suyos. Así es que capítulo 24, versículo 1 al versículo 23 lo vamos a leer. Dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. ¿Sí? Y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz. ¿A quién se lo decía? Al gobernador, ¿no? Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. O sea, empezaba ya a echarle flores, ¿no? Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud, pero por no molestar, ¿sí?, más largamente, o sea, empieza ahí a manejarlo, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad,
porque hemos hallado que este hombre es una, ¿qué? Es una plaga, promotor de sediciones en todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Por qué? Porque él había ido ¿a dónde? A hacer un voto nazareno. Bueno, vamos a seguir platicando sobre esto. Aquí hay una narración donde el apóstol Pablo era el representante diríamos, de este grupo de los del camino, por así decirlo, que eran los cristianos en aquel momento. Pero a la verdad, el gobernador Félix, él estaba escuchando algo de un abogado que tenían los judíos. ¿Cómo se llamaba este abogado? Tértulo, ¿no? Que los judíos habían contratado, ¿no? Ya saben. Y las autoridades judías eran como representantes de la mentira ante la misma autoridad. ¿Qué autoridad? La autoridad romana. Pablo representaba a Cristo, el camino, la verdad, como dijo Jesús, y la vida. Y esas autoridades representaban al padre de mentira. Desde Génesis capítulo 3, o Tértulo, por así decirlo, era como que el abogado del diablo, ¿no? Y Pablo era el abogado de la verdad. Pablo representaba a Cristo. Desde el Génesis capítulo 3 hay algo que es incuestionable, hermanos. Y es que aquí en la tierra, aquí en este mundo temporal, pasajero, la mentira va a abundar y la verdad lamentablemente va a escasear. El problema de la mentira es grave, porque cualquiera que vemos esa, más bien la mentira está muy alejada de la verdad, ¿sí? Que eso implica básicamente un alejamiento de Dios. La verdad es la regla de Dios, ¿sí? La verdad es la regla de Dios. Mentir no es poca cosa, hermanos, y cualquier mentira representa no solamente un alejamiento de la verdad, sino básicamente un alejamiento de Dios. Puedes decir la verdad y tal vez eso te traiga consecuencias, ¿verdad? Por decir la verdad, no, para la otra vez ya te miento, ¿no? Por decir la verdad, a lo mejor te traiga consecuencias, pero nunca tan severas, tan profundas, tan largas, tan dolorosas como haber hablado la mentira, hermanos. Porque la mentira tarde o temprano es como una bola de nieve que se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando y va creciendo. Como se cuenta de una historia de un empleado donde lo habían llamado para poder ascenderlo a gerente. Y entonces le dijeron, bueno, queremos ascenderte, también nos has comentado de que has tenido problemas económicos y al ascenderte, pues vas a tener mejor economía, ¿no? Entonces queremos ver si quieres este puesto. Ok, sí, me gustaría tener este puesto. Entonces le dijo, bueno, pero hay condiciones para esto. Vas a hacer lo que nosotros te digamos. Mira, como vas a estar encargado del almacén, van a entrar mercancía, pero no la vas a registrar, ¿no? La vas a sacar, ¿no? O sea, que quieren que hiciera tranza, por así decirlo, ¿no? Cuando llega con su esposa, le dice, oye, no hay nada en el refrigerador, los niños no pudieron ir al colegio porque no hay dinero para que ellos vayan. Entonces él se ve en una encrucijada entre la verdad y la mentira, ¿no? Entonces le dijeron, ¿qué pasó? Mira, no, ¿qué crees? Que me ofrecieron un puesto de supervisor, de checar esto y voy a ganar mucho más dinero. Y la señora luego le dijo, acepta, sí acepta. Oye, no, pero es que sabes que hay condiciones y nosotros somos cristianos, hijos de Dios, y entendemos, las condiciones son que haga fraude, que permita el robo hormiga y permita muchas cosas que no están correctas. Y la señora le dijo, ¿sabes? Sí, acepta, no importa, porque a ti ¿qué te importa eso? Tú vas a hacer lo que te están diciendo que hagas, porque es tu trabajo. Y mi pregunta para nosotros,
¿Era recto lo que él iba a hacer? No. Aunque te estén diciendo tus jefes superiores, aunque te digan tus superiores que hagas esto, nuestra moral cristiana no nos permite eso. Como yo les dije, la mentira va a abundar y la verdad que va a escasearse. Entonces, cuando le dijo la esposa, la señora le dijo, tú acepta porque ve nuestra condición y quién sabe qué, que quién sabe acá. Cuando le dijeron sus jefes eso a él, le dijo, pero yo no puedo hacer eso. Mira, pues tienes de dos, o aceptas o la otra es que te corremos, ya no hay trabajo para ti. O sea, ya ni el trabajo que tenía, sino ya iba a ser despedido este señor. Cuando él llega a su casa, le cuenta, él se ve presionado por la condición que estaban sus hijos, su refrigerador que estaba vacío, la presión de su esposa por que acepte el trabajo, por la presión de allí ver todo tu entorno limitado, escaseado. Y él le dijo a sus patrones, déjenme checarlo y dice, tienes hasta mañana para que nos digas. Y él se puso a orar y le dijo, Dios, dime qué hago. Por acá me prometen esto, pero tengo que acometer faltas morales. Por acá tengo escasez, acá. ¿Qué hago ante esta situación? Mi esposa me presiona que no venga a la casa si yo no acepté ese trabajo. ¿Qué hago? Y él va confiado y él ya iba determinado a hacer algo y les dijo, ¿saben qué? Llegó allá, la mujer todavía le dijo, y si no aceptas, no vengas para acá. O sea, ya estaba corrido también, no solamente del trabajo, sino también de la casa, ¿no? Y entonces él va a la casa, al trabajo, ya decidido a no aceptar el trabajo, a decirle, ¿saben qué? No acepto, y ya estaba mentalizado a que también ya tenía que retirarse de su trabajo. Cuando él les dice, ¿saben que no acepto porque yo soy cristiano y esto no va con los hijos de Dios? Mi moral no me lo permite, la moral de Cristo, de Dios, de la palabra no me permite hacer esto. Y ni modo, pues si hay que renunciar, si hay que abandonar el trabajo, lo abandono. Y él fue con esa determinación. Y entonces cuando ya le dijo, ¿estás seguro? Le dijo el jefe, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Ya, ok, pues dice, pues ni modo. Tú decidiste. Él se da la media vuelta y empieza a caminar hacia la puerta y entonces lo detiene el jefe y le dice, espérame, tengo una oportunidad para ti. ¿Qué pasó? Dice, precisamente estábamos buscando una persona como tú, que no te dejaras influenciar por el robo, por la mentira, por tantas cosas. Precisamente esa persona es la que estábamos buscando. Dice, no solamente vas a obtener lo que te prometí de dinero, sino también un aumento más por esa integridad que hay en ti. Y entonces él se sintió allí. Y precisamente es lo que dijimos, que Dios va a honrar a aquellos que son fieles a Él. En este caso con Pablo, en la historia que estábamos hablando, precisamente hay esas situaciones. Dice que 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos. Son cristianos, van a la iglesia, van al templo. Y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador en contra de Pablo. Están ahora ante el gobernador Félix. Hay un grupo de varias personalidades aquí y renombradas esas personas que están ahí representadas. Frecuentemente estos están distorsionando la verdad, porque en el templo que hacían la liturgia, hacían adoración a Dios allí, hacían todo lo que la ley representaba que hicieran, pero distorsionaban la verdad. Son más numerosos los que andan en esas mentiras, hermanos. Son más numerosos los que andan con falta de integridad. Como yo les decía al comienzo, antes de estábamos cantando, ¿no? Yo les decía, venimos cargados, venimos afligidos, pero venimos con otro enfoque que no debemos de venir.
O sea, deberíamos de venir y como que quitarnos las escamas, ¿verdad? Aparte de las sábanas, quitarnos las escamas, ¿no? De decir, ya, fuera, ¿no? Todo esto, ¿no? Y venir concentrados a lo que vamos a hacer aquí. Hermanos, la pregunta es, ¿nosotros cómo deberíamos estar ante las situaciones que muchas veces nos inclinan a decir mentiras? O decimos mentiras o decimos la verdad. No se valen medias mentiras. Es que fue una mentira blanca, ¿no? Es que en realidad no mentí, ¿no? Yo tenía esta palabra, ¿verdad? No mentí, omití, ¿no? O sea, no mentí, omití, ¿no? Es que estamos diciendo las verdades que a medias. Y cuando la verdad es a medias, es mentira. Tenemos que ser transparentes. Pablo en ese día está parado ante estos grandes poderosos en el momento. Ananías, el sumo sacerdote, representaba el poder eclesiástico por Jerusalén, el del templo. Y el gobernador Félix representaba por el lado secular, ¿sí?, el poder militar que Roma representaba en ese tiempo. Y la realidad es que Pablo no estaba en contra de Roma, como lo dije, porque el cristiano ha sido llamado a someterse precisamente a sus autoridades. Ni estaba en contra de Jerusalén. Pablo estaba simplemente predicando el evangelio. En el versículo 2, versículo A, dice: cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, ¿sí? O sea, este abogado tomó la acusación contra Pablo. Y nota cómo comienza esa acusación, porque aquí comenzamos a ver el comportamiento de la mentira que siempre hay. ¿Cómo es la mentira aquí? En el versículo 2b dice que cuando él comenzó, debido a ti, le empezó a elogiar al gobernador, debido a ti gozamos de gran paz. Eso era mentira, porque ellos vivían oprimidos ante el régimen romano. Y muchas cosas son bien gobernadas en tu pueblo por tu prudencia. Mentira. Ahora sí que como decíamos ahí, mentira del diablo, ¿no? Versículo 3. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Fíjense, hermanos, mientras todos los judíos estaban enojados de cómo gobernaba este gobernador Félix, valga la redundancia, estaban enojados todos los judíos, este abogado lo empieza a elogiar de una mentira que había ahí. Versículo 4. Pero por no molestarte más largamente, o sea, por no decir más incoherencias, mentiras, hasta creo que él mismo lo entendió, ¿no? Te ruego que me oigas brevemente conforme a tu equidad. Lo que tiene Tértulo es que lisonjea, es la palabra, ¿verdad? Lisonjea el carácter de Félix, que es contrario a lo que se conocía, a lo que todo judío conocía y entendía de cómo gobernaba Félix en ese momento. Ubíquense así en un país donde está gobernando a alguien, ¿no? Ubíquense así. Ahora, la razón por la que la mentira y la lisonja van de la mano siempre es porque Satanás, como sus seguidores, reconocen la mentira que tiene un poder allí. ¿A poco no? Cuando te quieren decir una mentira, oiga, jefe, qué bien se ve hoy, le quedó bien la corbata, ¿no? Y tú, como que ya va por otra dirección, ¿no? ¿Por qué? Porque te quiere decir algo de alguien, te quiere acusar a alguien, ¿no? Y entonces Satanás reconoce a sus seguidores. ¿Por qué? Porque son seguidores de la mentira, ¿sí? Son detractores de la verdad. Y en este momento, como que Tértulo te necesitaba como una ayudadita. ¿Y cuál era la ayuda para poder defender la causa de los judíos? Aplicar la mentira.
Cuando él le dice a Félix que hemos obtenido mucha paz, eso era una mentira, porque hubo mucha crueldad bajo el gobierno de Félix contra los judíos. De manera que ellos llamaban la paz romana, se vio amenazada con cierta frecuencia bajo el régimen de Félix. Ahí. Luego él le dice que por medio de ti se han llevado muchas, o sea, como que muchas reformas a favor de la nación, sí, a favor del imperio romano. Pero para los judíos, no, hermanos, ellos seguían oprimidos. Y la verdad que ni Roma ni Félix nunca promulgaron ninguna ley que favoreciera a los judíos. Más bien siempre fue llevada esas reformas a favor de Roma, a favor del gobernador en turno, de manera que tampoco lo que decía este abogado era una verdad. Por eso les digo que era el abogado del diablo. Esta lisonja es cierta. No hubo un solo judío que tuviera gratitud por su brutalidad y crueldad ante cómo él gobernaba esa nación. Y llamarle, oh excelentísimo Félix, fue un intento como congraciarse con alguien por ganar su oído, por ganar su atención de él. O sea, como que le estaba haciendo mucho así, ¿no? Ya, Félix, pues ya, espérate. Porque llega el momento también, ¿verdad? Que te harta, que te lisonjen, que te harta, que te, ¿cómo les llaman esto? Te barbeen, ¿no? Como lo decimos, te harta mucho de esto, ¿no? La lisonja, diríamos que es una especie de mentira, hermanos, para llevar a una persona a creer la próxima mentira. ¿Sí me entienden? Así es que ya pongan atención. Cuando los empiezan a lisonjear, espera. ¿A poco no sus hijos le dicen, mamá chula, preciosa, hermosa? Y la mamá, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Por qué? Porque esa lisonja va a llevar siempre a buscar algo para un beneficio para él, ¿no? Entonces, esa es una especie, de hecho los niños lo hacen de manera natural. De verdad, ellos no entienden que es una lisonja, que no entienden eso, pero siempre, mamá hermosa, ¿cómo estás? ¿No? Y la mamá toda así con despeinada y levantándose apenas y le dicen hermosa, preciosa. Bueno, está en su corazón, pero en su apariencia, en ese preciso momento, no lo hay. Entendamos esto, ¿no? Bueno, de hecho la palabra de Dios atestigua cómo el niño, precisamente como yo les dije, lo hace de manera natural, nace en pecado desde el nacimiento. Vayan y busquen en el Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, versículo 3. Dice, se apartaron los impíos desde la matriz. ¿Desde dónde se apartaron los impíos? O sea, desde el vientre está allí ya. Se descarriaron hablando mentira, ¿desde qué? Desde que nacieron. Fíjense cómo lo dice la Biblia. O sea que el niño te llega a lisonjear, te llega a decir mentiras, no es porque lo aprendió de alguien, porque diríamos, muchas veces, ¿y quién le enseñó a hablar así? Muchas veces, ¿quién le enseñó a hacer todo esto? No, es que ya lo traen. ¿Qué dice ahí otra vez? ¿No? Se apartaron los impíos desde la matriz, desde adentro, desde que se gestó ese bebé, ¿sí? Desde allí se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces no es cuestión de un aprendizaje, que claramente aquí como que pulen sus mentiras, pulen sus estrategias malévolas, ¿no? Pero en este caso, Dios toma su palabra para revelarnos que desde la matriz el niño no ha salido, no ha hablado una sola palabra y dice que ya es un ¿qué? Mentiroso. Nos dice eso. Todavía no aprende ni las vocales, ni decir mamá ni papá, cuando él ya es un mentiroso. Tértulo está a punto de concluir su lisonja,
¿no? Con esas palabras y le dice conforme a tu equidad. Pero tú puedes ver que la mentira funciona, hermanos. ¿A poco no la mentira muchas veces funciona? Muchas veces funciona la mentira. Está tratando de ganarse el corazón del otro, en este caso del gobernador, para que él pueda entender que la próxima mentira que viene, él la pueda como que abrazar esa mentira. Como Dios nos puede decir en su palabra que Él nunca puede ser burlado, hermanos. Dios ha revelado que toda mentira no arrepentida, o sea, ahí ya cambia la situación. Toda mentira o todo pecado no arrepentido, toda mentira no arrepentida va a salir a la luz. ¿No lo declara así la palabra? Proverbios capítulo 19, 5 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira no escapará. ¿Sí? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que cuenta mentiras no escapará. La palabra de Dios todavía es más enfática en esto. En el Salmo 116, versículo 11, dice: y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. O sea, vean la mentira cómo está arraigada en nuestras vidas, ¿no? Cómo está tan impregnada en nuestras vidas. Es como si trajeras todavía en tu ropa la etiqueta de original, la etiqueta de venta, ¿no? De ya salida de la tienda, ¿no? O sea, la traes aquí, la etiqueta, aunque no se la quiero quitar. Es como cuando de repente compramos una prenda, ya ven que trae los sensores, ¿no? Y de repente se pasa. Y ya llegas a la casa y tú dices: híjole, ahora esto, ¿cómo no se lo puedes quitar? Y si se lo arrancas, rompes la prenda. Entonces tienes que ir a la tienda con tu ticket, dice: oiga, mire, se fue este sensor, ¿no? Y yo cuando salí no sonó. Entonces, pase, ahorita se lo quitamos. Y ya con una maquinita, ya, no te dañaron la prenda y esa prenda bueno, el pecado, la mentira, todo esto, ya lo traemos, hermanos. Ya lo traemos así. No nos lo podemos quitar a menos que, dice la Biblia, nos arrepintamos. No nos podemos quitar las mentiras, todos los pecados, incluso como lo cantábamos, nuestros pecados ocultos, Dios. Porque hay veces que pecamos contra Dios, pero ofendemos a nuestros hermanos por nuestras actitudes. De repente una hermana me quería saludar, un hermano me quería saludar, y yo me fui de fila y dijo: ay, ya se cree mucho, ¿no? Y ya lo hice pecar a él, ¿no? Pero yo nunca lo vi a la persona esta, ¿no? Yo me seguí derecho y esa persona ya pecó contra Dios. Ay, sí, ya se cree mucho porque trae corbata, ¿no? Ay, ya se cree mucho porque trae gafet, ¿no? Ya se cree. ¿Sí me doy a entender con todo esto? Hermanos, nosotros no somos mentirosos porque mentimos. Escuchen esto. Nosotros no somos mentirosos porque mentimos, como se ha dicho muchas veces y nos han hecho creer. Nosotros mentimos porque somos mentirosos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo entendieron esto? Nosotros no somos mentirosos porque mentimos. Si nosotros mentimos porque somos mentirosos. La razón de que la palabra dice que todo hombre es mentiroso es porque nosotros continuamente tomamos la verdad y la exageramos en un momento o la minimizamos en otros momentos. La escondemos, la torcemos, le decimos, lo decimos como que fuera de contexto. Y la volvemos una mentira, eso. ¿Sí? Diríamos en pocas palabras como que mezclamos la verdad para adornar la mentira. Mezclamos unas palabras para adornar una mentira, hermanos. Pero una mentira adornada con una media verdad
sigue siendo una completa mentira, hermanos. Es como les decía yo, no hay verdad, no hay mentiras piadosas, no hay medias verdades, o es mentira o es verdad. Así. Por eso dice en el Salmo 52, versículo 3, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad, dice en el Salmo 52, versículo 3. El ser humano ama más decir la mentira que decir lo justo. Pónganse así a ver, a hacer una tomografía de nuestra vida en la profundidad, porque las tomografías no es un rayos X así, una tomografía es más profunda, ¿no? Y la tomografía precisamente nos lleva a hacer esto, ¿no? De decir mentiras como si fuera algo natural. Y constantemente, si nosotros al día evaluamos bajo la tomografía, que la ponemos bajo la luz, ¿verdad? Así lo hacen, ¿no? Los médicos, ¿no? O sea, ponen la placa allí, ¿no? Ante la luz y se ve reflejado en realidad lo que hay a más profundidad. Entonces, si nosotros hacemos una tomografía espiritual de qué es lo que hablamos en el día, cuántas verdades decimos y cuántas verdades forradas de mentiras decimos nosotros. Veamos lo que dice la primera acusación, versículo 5 de Hechos capítulo 24. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga, fíjense cómo les dice, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. O sea, ya estaba ahí como que la hipérbole, ¿no? Ahí, ¿no? Como que exagerando. Y cabecilla de la secta de los nazarenos. Pablo pudiera haber respondido y dicho, eso no es verdad, eso es mentira. Yo no promuevo sediciones, yo únicamente lo que predico es el evangelio. Y cuando escuchan el evangelio, ustedes arman el alboroto, porque es lo que pasó en el templo. Él les dijo que iba a haber una resurrección de los muertos, de los que mueren en Cristo iban a resucitar y demás. Y entre ellos mismos, entre los poderes del fariseísmo y del otro grupo que había allí, de los saduceos, empezaron a tener, que no hay resurrección, pero llegaban hasta los golpes ellos, ¿no? Entonces Pablo les dice como que ustedes están armando el alboroto, ustedes en realidad hacen tales acusaciones falsas, ustedes hacen los pleitos allí, y entonces ustedes mismos con esos problemas internos que tienen, proyectan sediciones entre ustedes mismos, y ahora a mí me acusan por eso, y me dicen que yo soy el divisor, dicen que yo hablo mentiras, y ustedes son los que están hablando todo eso. En el versículo mismo, en el 5, dice, es cabecilla de los nazarenos. La palabra secta, ¿no? En el Nuevo Testamento tiene la connotación como de una elección individual, y da la impresión como se usa en el contexto, de que es un grupo de personas individualistas que quieren separarse de Roma precisamente, que no quieren estar bajo el yugo de Roma, y Pablo dicen que él es el líder de esa secta. Porque para ellos representaba algo, ¿no? Las sectas representaban eso, hacer un movimiento que no estuvieran bajo las órdenes del gobierno romano. Y por eso dijo, de aquí vamos a agarrar a Pablo ante el gobernador. Y el gobernador que representaba Roma. Y entonces, como no quieren estar bajo las sujetos ante Roma, pues el gobernador lo va a agarrar ahorita y lo va a enjuiciar, ¿no? Cuando Pablo dice, yo admito, y se refiere a que soy del camino, ¿no? No que soy una secta, ustedes la llaman secta, pero no es una secta, somos los del camino. No habla de ser un grupo de nazarenos
que es la manera de cómo nosotros somos reconocidos. En ese momento, acuérdense que él iba a hacer un voto, ¿qué? Nazareno. Pero no somos una secta, somos los del camino, somos los que andamos predicando el evangelio de Cristo. Ahora vea lo que dice el versículo 6, la tercera acusación que hace este abogado. Dice, intentó también profanar el templo. O sea, ¿cómo lo voy a profanar? Si hasta cumplí la ley, me rapé, ¿no? Cumplí los días ahí del voto para poder yo presentarme ante ustedes. ¿Y por qué ustedes me dicen esto? ¿No? O sea, Pablo precisamente narra cómo fue visto allí en el pueblo de Jerusalén ante varios personajes. Y por eso, porque él estaba profanando, es porque él estaba metiendo al templo a personas que no eran judías. Para ellos era profanar el templo eso. ¿Por qué? Porque capítulos antes dice que vieron a Pablo hablar con Trífono o otros personajes o allí, otras personas. Empezaba a hablar con ellos y ya por eso ellos deducían que Pablo los había metido al templo, cosa que no era verdad. Entendía perfectamente lo que era la ley el apóstol Pablo y que eso no le permitía hacer. La gente vio a Pablo en la ciudad con varios personajes y especularon precisamente que Pablo había metido a estos personajes al templo. Y es importante que reflexionemos aquí, hermanos, porque ya voy a abordar otro temita. La especulación es una de las mentiras más frecuentes que nosotros nos encontramos hoy en día. Ustedes especulan, yo especulo, y la especulación no es la verdad, ¿no? La definición de la verdad corresponde a la realidad. La definición de la verdad corresponde a la realidad. La especulación, hasta que no sea comprobada, ¿sí?, que corresponde a la realidad, es también una mentira. Yo especulo, pero no es hasta que se compruebe que corresponde a la realidad mi especulación. Hasta este momento todavía es mentira. Ya que la compruebe, mi especulación la compruebe conforme a la realidad, entonces será ¿qué? Verdad. Pero mientras no sea verdad, es especulación y eso es mentira. Es lo que llamamos especulación. Es que nosotros yo especulo que tal persona yo la vi por aquí, pero a lo mejor nomás te la imaginaste. Y entonces ya metiste un problema a base de una mentira porque tu especulación no corresponde a una realidad. Hasta que se compruebe tu especulación basada en la realidad, entonces es mentira. Por lo tanto, tu especulación es mentira y puedes provocar muchos conflictos interrelacionales, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa, ya sea donde tú estés. Cuando tú especulas y que no se comprueba bajo una realidad, eso es mentira, hermanos. A ver, muchas veces decimos, a ver que me lo comprueben, ¿no? Lo que tú dijiste, si realmente es verdad, compruébamelo. No, es que yo pienso, yo digo, no pienses, no digas, no especules. Tu especulación es lo que hacían ellos. Estos judíos especulaban que Pablo había metido a estos no judíos, que eran gentiles, que eran griegos, los había metido al templo y por eso estaba profanando el templo. Como dicen, hasta que no las tengas aquí, no hables. Hasta que no estés seguro de las cosas, no hables. Mientras va a ser mentira. Haz un estudio para que tú puedas comprobar que tu especulación interna sea la realidad y entonces puedas hablar la verdad.
Y entonces el que está en mentira es la otra persona y tú estás en verdad. Pero mientras, no digamos nada, hermanos. Por ejemplo, nosotros oímos un rumor, tomamos ese rumor y construimos una especulación y la afirmamos como una absoluta verdad, ¿no? Y hoy pasa en el gobierno todo esto. Hoy pasa en las iglesias también esto, ¿no? Hoy pasa en las familias también esto. Nosotros oímos un rumor, tomamos ese rumor, construimos una especulación. Yo creo. Y es cuando decimos allí, estoy leyendo entre líneas, ¿no? Estoy leyendo, porque soy bien habilidoso en leer entre líneas. Y entonces construimos una especulación y la afirmamos como una absoluta verdad. ¿Sabían que muchas personas se creen hasta sus propias mentiras ellos? O sea, dicen mentira tras mentira y se la creen ellos. Viven esa mentira como si fuera una verdad, hermanos. Y caminan en mentira, pero como si estuvieran caminando en la verdad ellos. Bueno, ya no me meto más allá. Versículo 6b dice: y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Quisieron agarrar a Pablo y lo querían juzgar conforme a su ley judaica, porque tenían una ley ahí dentro del templo ellos. Sí eran supervisados porque había en el templo gente del gobierno romano que supervisaba cómo ellos se desarrollaban en el templo, cómo estaban sus leyes y todo eso, ¿no? Tértulo le dice a Félix: nosotros lo arrestamos y quisimos juzgarles conforme a nuestra ley. Eso es mentira, hermano. No lo quisieron agarrar, no lo quisieron juzgar. Lo que querían era ¿qué? Matarlo. No llegó el sobrino de Pablo y le dijo: ¿sabes qué? Yo escuché que ellos incluso hasta están haciendo ayuno para matarte. Hasta que no te vean muerto, entonces ellos van a levantar el ayuno. Fíjense hasta eso, hermanos. Tértulo tiene la osadía de invertir los hechos y prácticamente de acusar al comandante Lisias de haberlo, de hacer un problema a él, porque dice: nosotros quisimos arrestarlo, nosotros quisimos juzgarlo, y Lisias, este comandante, no lo arrancó y se lo llevó con soldados. O sea, vean cómo está. Versículo 7. Pero intervino el tribuno Lisias, le dice, el tribuno era el comandante Lisias, con gran violencia lo quitó de nuestras manos. Hermanos, la inversión de los hechos es una mentira siempre. La especulación es comúnmente, ¿sí?, es una forma de mentir. La exageración de los hechos también es una mentira, la hipérbole, ¿no? O sea, exageras, ¿no? A ver, ¿cómo decimos nosotros? ¿Por qué haces una tormenta en un vaso de agua? ¿No? Si tan solamente, mira, aquí hay un vaso de agua, ¿no podemos controlar el vaso de agua? Sí, pero ¿por qué lo haces un huracán? ¿Por qué lo haces así tan grande el asunto? Si es tan pequeño. Hermanos, en este mundo caído, dadas las condiciones de este mundo mismo, y luego dadas las condiciones mías, tuyas, de que nacemos en pecado, como ya lo dijimos hace rato, desde la matriz, mentirosos somos, todo eso. Mis ojos ven algo, pero no corresponde muchas veces a la realidad. Yo puedo ver algo y muchas veces no corresponde a la realidad eso, porque yo me estoy imaginando cosas. Y es una simple observación nosotros que debemos de hacer, ¿no? El hombre es capaz de decir una verdad 100% verdad y convertirla en una mentira, esa verdad. O puede decir una mentira 100% mentira y convertir esa mentira en una verdad, hermanos. A veces la mentira es franca,
A veces la mentira tiene una parte de verdad junto con una parte de mentira para hacer sumar la mentira con una verdad, como un trabalenguas, lo dije. Pero la realidad es que es una media verdad que se constituye en una mentira completa, hermanos. En otras ocasiones la verdad en dichas, en decirla en parcialidades, ¿sí? Con la intención de, por ejemplo, engañar a ciertas personas, como lo estaba haciendo Tértulo, ¿sí? De engañar al otro, a fin de que nosotros no entendamos la verdad, sino intencionalmente nos quedemos con la mentira. Y por eso nosotros decimos, a ver, ¿quién te enseñó a mentir? Nadie. Ya lo traías. Nada más que como que cuando fuimos creciendo, ya hablando, ya escuchando, ya entendiendo, fuimos razonando y fuimos puliendo las mentiras, que es otra cosa. Nosotros teníamos de nacimiento la mentira bruta, por así decirlo, tosca, así. Pero la pulimos y la hacemos una media verdad a como vayamos creciendo. Es lo que pasaba con Tértulo aquí. Ahora es posible que la verdad sea parcial y yo no haya mentido posiblemente. Cuando un niño de 3 años le pregunta a su mamá cómo nace un bebé, ¿tú le vas a dar toda la explicación de cómo nace un bebé? No. ¿Cómo le dicen simplemente? Mira, está aquí una pancita y demás, se va a desarrollar, va creciendo y después va a nacer. ¡Qué padre! Se la dice, es una verdad parcial, ¿verdad? Cuando el niño te pregunta cómo se hace un bebé, cómo es que el bebé está allí, es una respuesta parcial, ¿no? Cuando hay debates, por ejemplo, ¿no? Tú decides que tú vas a contestar lo que se te pregunta y no más. ¿Sí me entienden esto? Que es algo enseñado, creo que en la lógica, eso, que únicamente respondas lo que se te pregunta, no vas a responder más allá. No se constituye una mentira lo que tú estás diciendo, una verdad parcial, porque parcialmente me estás preguntando esto y yo te contesto eso, es expresado en la lógica eso. Que si uno está preguntando esto y me pregunta algo, ¿no? Yo le respondo, pero ¿por qué no me responde? Porque no me has preguntado sobre eso, ¿no? Cuando lleguemos a esa pregunta, responderé también eso, ¿no? Puede ser que mi verdad sea honesta, hermanos, pero muchas veces mi verdad no constituye a una verdad 100%. Es que cuando yo digo que la media verdad, la intención es engañar detrás de todo esto, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a poner un ejemplo bíblico. Como cuando Abraham dijo que su esposa era su hermana. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso era una media verdad, ¿sí o no? En ese momento estaba casado con Sara, ¿no? Y va ante el rey y le dice el rey, me gusta tu hermana. No, me gusta esa mujer. ¿Quién es? Y él dice, es mi hermana, ¿no? Y entonces el rey la trajo al palacio. Pero era una mentira que estaba diciendo Abraham. Era una media, ¿qué? Verdad. ¿Por qué media verdad? Porque en realidad sí era su media hermana de Abraham, pero también era su esposa de Abraham, ¿no? Él nada más le dijo la mitad de la verdad, es mi hermana. Ok, tráela. Cuando ya supo, ya al final, porque el rey ya quería llevársela a la cámara, a la recámara, ¿no? Entonces ya le dijo, no, espérate, ya te voy a contar la verdad, o sea, ya te voy a decir la verdad completa de todo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Pero él escondió el hecho que también era su esposa, con la intención de aquí, ¿qué hacer, hermano? Con la intención de ¿qué? De engañar, ¿cómo se llamaba este rey? Abimelech, se llamaba este rey, ¿no? A ustedes lo encontrarán allí en Génesis 20,
capítulo 20, versículo 11. Abimelech, creo que se llamaba así, el rey. Sin embargo, de ahí la razón es que los juzgados se dicen cuando ¿alguien de ustedes ha ido a un juzgado? ¿Alguien de ustedes ha ido a un juzgado y que les dicen, usted jura decir solamente la verdad y nada más que la verdad? Ay, Dios, ¿no? ¿Y si lo hace? ¿Y si lo hacemos, hermanos? Decir únicamente la verdad y nada más que la verdad. O sea, los jueces te están diciendo, mire, ya antemano con esto le estoy diciendo que no me diga medias verdades. No me diga tampoco la verdad más que la verdad. No, aquí no se pueden decir mentiras. Decir la verdad no es suficiente. Tenemos que decir total, 100% la verdad y nada más que la verdad. Tértulo termina su acusación contra Pablo de una manera que usted lo puede ver en el versículo 8 de Hechos. Dice que Tértulo termina diciendo, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Fíjense, Pablo no tenía a nadie. Tú mismo, pues, al juzgarle, le dice al gobernador, Tértulo, al abogado, podrás informarte de todas esas cosas de las que le acusamos. Hermanos, dada nuestra naturaleza caída, como lo dije, es más fácil que una persona quiera creer la mentira determinada a quien quiere creer la verdad que se ha dicho, hermanos. Es más, incluso las verdades como que te endulzan el oído. Perdón, las mentiras te endulzan el oído. ¿Sí o no? Cuéntame. No, mira, ¿qué crees que esto y esto y esto? Y te endulza el oído ahí la mentira, ¿no? Los chismes. ¿Los chismes serán verdad o serán mentira? Tendrá algo de verdad, pero tendrá más que verdad, tendrá mentira, porque te endulza esto, ¿no? Si usted lee TV Notas, si usted todas esas cosas, ¿no? Los programas televisores donde sacan puro chismes. Es más, creo que había uno que se llamaba La Oreja. ¿Se acuerdan de ese? ¿Por qué? Porque te endulza el oído, te endulza la mentira, hermanos. Y la Biblia dice, apártate de toda mentira, apártate de todo chisme, porque eso te endulza el oído, precisamente para que peques contra Dios. Pues de la misma manera, hermanos, nuestra condición de mentirosos hace que nosotros queramos creer la mentira más rápidamente que la verdad, hermanos. La verdad contra la mentira, por eso le puse a este tema, la verdad contra la mentira. Ya escuchamos la mentira, vamos a escuchar brevemente ahora, rápidamente, la verdad de parte de Pablo. Versículo 10 y 11. Habiendo hecho señal el gobernador Félix, o sea, como que le está diciendo a Pablo, ¿no? O sea, defiéndete, Pablo, ¿no? Se volteó contra Pablo, o más bien se volteó hacia Pablo, ¿no? Haciéndole una señal el gobernador a Pablo para que hablase. Este respondió, porque sé que desde hace muchos años, fíjense cómo ahora Pablo no lo lisonjea, sino ahora ya le empieza a decir algo Pablo, porque sé que desde hace muchos años, le dice al gobernador, eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Ahí donde ven que le estaba arbiando al gobernador Pablo. Nunca. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. No vemos lisonjas de parte de Pablo. Y le dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Sí? Pablo empieza su defensa. No creo que en 7 días, en 12 días, en 5 días que ya me tienen aquí, pues pueda organizar como una secta, ¿verdad? Como que pues ni el presidente lo organizó en 5 días, ni en 12 días, lo que hoy tiene como poder.
Lo organizó, creo que fácil, en 18 años. En 18 años, o bueno, sí, antes de llegar al poder, en 18 años le llevó organizar lo que hoy se conoce como el poder, ¿no? Como lo que está ahorita gobernando, ¿no? Pablo no era así, ¿no? Versículos 12 y 13 dice: y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni pueden probar sus especulaciones de ellos. No pueden probar las cosas que ahora se me acusan. ¿Dónde? A ver, compruébenme ustedes todo esto. Hay cámaras de seguridad, ¿no? Hay videos, hay audios que me puedan decir todas esas acusaciones. O sea, todo es una mentira. Siempre Pablo apela a los hechos comprobables, hermanos, para la defensa. No como lo hizo Tértulo con sus especulaciones. Y muchas veces nosotros especulamos básicamente. Dijimos que tanto Jesús como Pablo habían sido acusados muchas veces, y las acusaciones tenían que ver que estaban en contra del judaísmo, pero también en contra del imperio romano. Aquí vienen, diríamos que las admisiones de Pablo, donde él debate que él tenga que hacer en contra del judaísmo, tiene que ser respaldado básicamente con la verdad que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Versículo 14 y 15 dice: pero esto te confieso, vienen las admisiones de él. Pero esto te confieso, que según el camino, o sea, los del camino, los cristianos, ¿no?, que ellos llaman herejía o secta, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que han de haber resurrección de los muertos, así de los justos como de los injustos. Pablo empieza su defensa admitiendo. ¿Dónde está la violación del cristianismo en esta ocasión? En ninguna manera. No lo pueden comprobar lo que ellos dicen, que yo amotino, que yo confundo, que yo echo pleitos y todo eso es mentira. Pero nota cómo la introducción de Pablo fue corta, que le dijo al gobernador: yo sé que por muchos años tú has sido juez sobre esta nación. No lisonjea. Hay una defensa de Pablo, pero de igualmente corta de parte de Pablo. Y eso es así porque mientras menos verdad haya en una persona, hermanos, escuchen esto, mientras menos verdad haya en una persona, él necesitará más palabras para la defensa. La mentira necesita muchas palabras, porque la mentira necesita fuerza. Y por eso tiene que decir mucho. ¿Y quién le endosa tanta mentira? ¿Quién le endosa? Pues el mismo Satanás. Por otro lado, la verdad tiene un poder intrínseco, por así decirlo, y con pocas palabras, tú puedes llegar a un convencimiento de lo que has dicho tú. Eso es la verdad, hermanos. Muchas veces te están diciendo tanta mentira. A ver. Mira, es así. ¿Y qué más? No, ya, es eso, es la verdad eso. O sea, en 3 palabras dijiste es la verdad. Y ellos, en base a la mentira, dijeron 20 palabras para defender su mentira de ellos. En general, si tú sigues el ejemplo de Cristo cuando estuvo ante Pilato, ¿se acuerdan? El que dijo, pues mira, le dijo Pilato: mira, yo tengo el poder para poderte soltar, pero también para condenarte. Y le dijo tanta cosa, y Jesús: tú lo has dicho. O sea, sus palabras así cortas: tú lo has dicho. Si tú estás ahí como juez es porque Dios lo ha puesto ahí, pero más pecado tiene el que me entregó, hablando de Judas, ¿no? O sea, sus defensas de Jesús, del apóstol Pablo, eran cortas, pero las acusaciones eran muy largas, casi como que desprendían el pergamino, ¿no? Lo soltaban y hablaban mucha mentira.
y sus defensas de ellos eran muy cortas. Y Pablo hizo lo mismo. Así muchas veces, hermanos, miren, si mi Dios, decía Pablo, y mi testimonio, o en este caso nosotros podemos decir así, si nuestro Dios y nuestro testimonio nos pueden defender, no hay palabras para que usted lo haga, ¿no? O sea, bueno, notemos la gran defensa de Pablo presentado aquí y en otras ocasiones. En el versículo 16 dice, y por esto procuro tener siempre, ¿qué dice, hermanos? Una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Cómo tenemos que tener nosotros presente? Procurar siempre tener una ¿qué? Conciencia sin ofensa, o sea, limpia, ¿no? O sea, yo dije la verdad y con ese me voy, ¿no? Y si todo el mundo se quedó con la mentira, pues que se quede todo el mundo con la mentira. Yo me voy con la verdad, mi conciencia limpia, ¿no? Mi conciencia. Pablo dice, el tribunal de los hombres es corrupto, hermanos, es corrompido por la corrupción del sistema judicial de muchos países, hermanos, ¿sí? Está corrompido por el juez, por el acusador, por el acusado, por todos, de acuerdo a la Biblia, están igualmente corrompidos precisamente ¿qué? Por una naturaleza caída. ¿Saben que en las prisiones hay muchos que son inocentes? Pero también hay muchos que son culpables, o sea, no por eso, ¿no? Pero muchos están ahí precisamente por decir la verdad, ¿no? Y esa verdad la tomaron como una mentira y lo tomaron como un acusador o como un acusado y que están ahí purgando. Es más, ni están condenados, ahí los tienen por años, ni se les ha condenado a ellos, a esas personas. Estaba viendo un reportaje que más o menos como el 30% de las prisiones, o sea, el 30%, perdón, de la población de la prisión está en ese caso. Fíjense cómo es. Están purgando, no están purgando porque no están ni condenados, porque se ha aplazado su juicio. Pero están ahí dentro, están ahí, no tienen oportunidad de salir o de ir a firma, no, porque no han sido juzgados y ahí los tienen por años. Por Proverbios capítulo 12, versículo 22 dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. Son su contentamiento, imagínense, hermanos. Los labios, ¿sí? Pero los que hacen verdad, yo diría los que dicen verdad, los que practican verdad, los que viven en verdad, son su contentamiento. ¿De quién? De Dios, hermanos. Los que hablan mentira son abominación. La abominación es como eso que no te cayó bien, ¿no? Que la grasa ya la tienes hasta aquí y quieres sacar todo. Esa es una abominación. No, o sea, no tolero esto. Te tiro, o sea, no. Pero dice que los que andan en verdad son el deleite de Dios, hermanos. Los que andan en verdad. Versículo 17-18. Dice de Hechos. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas, está en la defensa de Pablo, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, que por cierto, ese voto no era tan poca cosa, hermanos, no costaba poquito dinero, era mucho dinero lo que se pagaba por hacer esos votos. Y dice, vine a traer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando los judíos de Asia, o sea, unos judíos que no eran judíos, bueno, que sí eran judíos, pero pues no íntegros, o sea, no eran, ¿cómo se llama? Judíos, sino no eran judíos nativos, sino eran judíos que se habían mezclado con judíos, y por eso es que ellos se decían así. Me hallaron purificando en el templo, no
con multitud ni con alboroto. Pero ellos fueron y dijeron todo lo contrario, especularon que como yo estaba allí, ¿no? O sea, yo iba a hacer eso. Especularon. Los que crearon un alboroto precisamente en Jerusalén contra Pablo fueron esos judíos de Asia, ¿sí? Ellos levantaron la acusación que Pablo había profanado el templo, ¿sí? Y Pablo dice: ¿dónde están mis acusadores? Porque ni ellos mismos fueron a acusarlos, sino ellos les dijeron a los líderes y los líderes fueron y entonces ellos hablaron, contrataron un abogado, ¿no? Y el abogado habló todo lo que dijo, tras mentiras, tras especulaciones, tras tantas cosas, queriendo engañar precisamente al gobernador. Y Pablo dice: ¿dónde están mis acusadores? A ver, ellos, los únicos que yo vi fueron esos judíos de Asia, o fueron esas personas de Asia. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están mis acusadores? Dice Pablo, ¿no? O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. No, versículo 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. O sea, por lo único que me pueden tal vez acusar, dice Pablo, es cuando yo alcé mi voz y les hablé sobre la resurrección de los muertos, ¿sí? De los impíos y de los justos. Es únicamente por eso es que me pueden acusar, pero no por hacer una secta, pero no por hacer un alboroto, pero no por ir en contra de la ley romana, no ir en contra de la ley judía. Por nada de eso me pueden acusar. Yo acepto que yo hablé sobre la resurrección. Cuando Pablo dijo eso, que los saduceos y los fariseos comenzaron a discutirse entre ellos mismos, precisamente porque ellos tenían problemas doctrinales de que ellos aceptaban o no aceptaban. Versículo 22 dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado, ahora sí ya, de lo que sabía precisamente el gobernador, de lo que pasaba con los del camino, con los cristianos, los seguía, porque desde que Jesús estaba allí, los seguían, habían oído de Jesús, habían visto los milagros, habían visto las proezas de Jesús allí. Dice, les aplazó diciendo, el gobernador les dijo: cuando descendiera el tribuno, o sea el comandante Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Félix sabía que Pablo era inocente. Félix estaba haciendo algo como lo hizo Pilato, sabiendo que Jesús era inocente. ¿Qué creen? Se lo mandó a Herodes, ¿no? Para ver si él podía haber resuelto el problema. Pero Herodes sabe que también es inocente y se lo vuelve a mandar a Pilato. Y Pilato mejor se lava las manos y decide que el pueblo tome la decisión sobre esto. Félix dice: no me voy a echar en contra de los judíos que gobierno. Vamos a posponer el fallo, ¿no? Vamos a esperar a que Lisias llegue y que él resuelva el problema, ¿no? Casi, ¿no? Sabemos que Félix sabía que Pablo era inocente. Por el contrario, lo que Pablo dice en el versículo 23, y con eso termino: y mandó al centurión que custodiase precisamente a Pablo, pero ahí están los peros, que se le concediese alguna libertad, que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Eso es cuando Dios está de tu lado, hermano. Eso es cuando Dios está de tu lado. Concluimos con esas ideas que les voy a comentar. La verdad pone a Dios de tu lado. La mentira pone a Satanás de tu lado. ¿A quién tú quieres de tu lado? ¿A quién quieren de su lado, hermanos? La verdad, ¿no? La verdad, como la llama Francis Schaeffer, ¿no? Un filósofo, dice que es la esencia que no tiene una pizca de mentira. Así la llama Francis Schaeffer.
La verdad, solo se ve cuando tú estás por encima de lo que nosotros vemos aquí en la tierra, o sea, en Dios. ¿Cómo procuramos nosotros decir la verdad? ¿Sabían que la verdad no se da por vía natural? La verdad no se da por vía natural. La verdad la tienes que buscar para evitar precisamente la mentira. La verdad la tienes que buscar. Porque si de manera natural dijéramos, únicamente dijéramos mentiras nosotros, vía natural. ¿Cómo yo busco la verdad? Cuando estoy con Dios. O sea, estoy orando con Dios y decirle: Señor, miren, a mí me han llegado y me han contado muchas cosas de ustedes. No es cierto, no. Pero yo lo que hago es orar, ¿no? Y digo: bueno, Dios, ayúdame a resolver esa situación, a decir, ayúdame, dame tu verdad, Dios, dame tu verdad. Y los que me conocen saben que soy así. Yo no emito luego un juicio o doy una resolución así, de manera isofacta. No. Tenemos que orar, tenemos que buscar la verdad, tenemos que buscar la reconciliación, tenemos que buscar la amistad, ¿no? La mentira, hermanos, sube del Seol, mientras que la verdad baja del cielo. Vean qué diferente es, ¿no? Lo que nos identifica con la verdad es que los que tratamos de buscar la verdad, y digo tratamos porque estamos en esta materia, y esta materia está inclinada hacia la mentira, esta materia está inclinada hacia la falsedad, ¿no? A la falta de integridad. Cuando nosotros buscamos precisamente la verdad, es porque estamos queriendo buscar a través de Dios qué es la integridad, qué es la fidelidad, qué es la honestidad, qué es la transparencia. Y nosotros podemos ver que Pablo se identifica con estas situaciones, que él no estaba bajo una mentira, porque la palabra de Dios dice que hay diferentes maneras, que en la palabra de Dios dice que ni los mentirosos ni los difamadores entrarán al reino de los cielos. Por eso él dice: apártense de toda mentira. ¿A cuál de los dos reinos queremos ir? ¿Arriba o abajo, hermanos? ¿A dónde queremos ir? ¿No? El ciclo del pecado es completo. Por ejemplo, hay incredulidad, rebelión, y después llegas a la inmoralidad. Fíjense cómo es. Entendemos que cuando nosotros hablamos de una estructura de mentira, de la, ¿cómo le llaman? En la ciencia, en la fisiología, ¿no? En el funcionamiento de la mentira, hermanos, está bien orquestada por Satanás esto. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo mentiras, que te voy a dar y no te doy, ¿no? Que voy a ir y no vas, que vas a venir y no vienes, está orquestada por Satanás todo esto. Debemos de tener cuidado, hermanos, cómo escuchamos, cómo leemos, cómo transmitimos, a quién escuchamos, si no quieres pecar en el proceso. ¿Qué proceso? En el proceso de la santificación, hermanos. Pero recuerda, la inclinación del corazón humano no es la verdad. Recuerda eso. Así es que cuando yo recuerdo que precisamente mi corazón está inclinado a no decir la verdad, es cuando más yo me tengo que inclinar hacia Dios y decirle: pon tu verdad en mi mente, en mi boca, Dios. ¿Sí? Y hay un montón en quién creerles tantas mentiras, hermanos. Porque eso, la mentira, como dije, los chismes alimentan nuestra naturaleza. Alimentan, de verdad nos alimentan. Y hasta dicen: lo tenía confirmado. O sea, te acrecenta, te alimenta. Tenemos que ser cuidadosos y preservar la unidad del cuerpo de Cristo, hermanos. Amén.
Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.